Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sí, Señor. Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a todos y a todas. Continuamos con las clases de Biblia. ¿Cuántos milagros, si queremos llamarlo de alguna manera, podemos ver nosotros en este pasaje bíblico corto? Así, a grosso modo. ¿Cuántos creen ustedes que hay? ¿Y cuál es el verdadero milagro de Jesús? Parece que en las lecturas a mí como que me persiguen, ¿verdad? Yo he dicho que a mí me encanta la figura de Pedro. Y me encanta hablar de Pedro, porque Pedro, solamente con Pedro podemos escribir muchos libros. Solo con Pedro. Los padres de la iglesia, solamente con una frase, escribieron tomos de libros. Con una frase. O sea que nosotros de Pedro podemos hacer muchas cosas, y hay muchos escritos de Pedro. Pero hoy ha habido 2 domingos seguidos que nos ha tocado hablar de Pedro. Los que han venido a misa los domingos nos hemos dado cuenta de eso. Y yo siempre me gusta explicar precisamente el contexto para entender y para poder saber lo que Jesús está diciendo, en qué contexto lo está diciendo y cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida. Porque no es solo leer la Biblia, sino que esa Biblia yo la tengo que aplicar a mi vida personal, a mi vida familiar, a mi vida matrimonial, a mi vida de trabajo, a todo un montón de cosas, a mi vida personal. Tengo que aplicar lo que dice Jesús. Y cuando yo salga de la Eucaristía, yo tengo que irme diciendo: hoy el Evangelio me interpela. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Algo me tiene que quedar a mí. En todas las Eucaristías que vengo, pero hoy de manera especial por ser el jueves eucarístico. Algo me tiene que decir el Señor. Yo tengo que salir de aquí interpelado. Tengo que salir de aquí preguntándome cosas. Y tengo que salir de aquí diciendo: ¿sabe qué? Yo hoy quiero cambiar. Yo hoy quiero ser diferente. Hay que salir uno preguntándose algo me tiene que decir la palabra, porque si no venimos a misa una y otra vez y seguimos igualitos. No sirve eso. El Señor me tiene que ayudar ahí. Y el Señor, claro que me está ayudando. Bien, entonces vamos a hablar de Pedro nuevamente. Vamos a tocar el tema de Pedro, literal lo que dice la Biblia. Nos encontramos hoy a Jesús enseñando a la multitud y enseñando a los discípulos. Nos encontramos por otro lado a nuestro amigo y hermano Pedro, que no se llamaba Pedro allí, sino que se llamaba Simón. ¿Y qué significa Simón?
vámonos de aquí. ¿Qué significa Simón? Significa caña quebrada. ¿Ok? ¿No lo sabían? Hasta ahora. Ya he hablado, esta es la tercera vez que hablo de Pedro. Bien, Simón significa caña quebrada. ¿Ok? Recuerde eso. Y usted después va a recordar por qué Simón significa caña quebrada. O caña quebradiza. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestro hermano Simón, Pedro, se encuentra con Jesús. Y a Pedro le pasa lo que a muchos de nosotros, a Simón. Vamos a hablar de Simón porque el Evangelio habla de Simón, no de Pedro. A Simón le pasa lo mismo que a nosotros. Simón es un hombre, que según el pasaje que tenemos aquí, Simón es un hombre que está pues acostumbrado a su trabajo. El trabajo de Simón era un hombre pescador, se dedicaba a la pesca, vivía en el mar. Sabemos lo que conlleva vivir en el mar. O sea que una persona que conoce su trabajo, si yo estudio ingeniería, yo conozco y tengo 20 años de ser ingeniero, yo conozco lo que es ser ingeniero. Si yo tengo 50 años de ser doctor, yo conozco lo que es ser doctor. Y yo diría, pues usted a mí no me viene a echar cuento a mí de lo que es ser doctor. Aquí yo llevo 50 años, usted lleva un año, así que usted mire, cállese mejor. Uno, cuando es profesional en lo que hace, nadie me viene a echar cuento a mí. Usted, nah. Si yo no canto bien y otro viene y dice, oye, ¿sabes que estoy cantando mal? En otra nota. O sea, ¿tú me vienes a decir a mí? Nah. Eso es lo que sucede con Simón. Simón era un hombre que vivía en el mar. Simón era un hombre que trabajaba de pescador. Pero como era un hombre tenía todo bien planeado. Fíjense, uno tiene las cosas bien planeadas. Simón también, porque tenía años de ser pescador. Hay gente, nosotros que tenemos años de ser secretario, de ser abogado, de ser doctor, y sabemos todo, ¿verdad? No nos vienen a echar cuento de las cosas. Simón también, nadie le venía a echar cuento de lo que es ir a pescar. Simón sabía que los mejores pescados uno los agarra de noche. ¿Por qué uno los agarra de noche? Porque de noche, igual que nosotros, de repente los pescados están descansando, ¿verdad? Y si están descansando, es fácil de que Simón, suavecito, se deslice con la barca, eche la red y los pescados no se van a dar cuenta que van a ser atrapados. Eso lo sabía Simón, porque Simón era un experto en su materia. Entonces él sabía que por la noche la luz de la luna le ayudaba, porque posiblemente esa luz no penetra tanto el agua como la luz del sol, y un pescado no se va a espantar porque no está viendo. Eso lo sabía Simón. Entonces, como Simón sabía todo, ya todo lo tenía bien planeadito. Entonces, todo bien planeadito, que él dice, pues bueno, la luna, porque ya se sabe, ¿no? Entonces, esa noche, la noche anterior, él, con todos sus compañeros, se va a pescar. Pero como cuando uno lo tiene todo planeadito, algo sale mal. Y esa noche a Simón algo le salió mal. ¿Qué le pasó a Simón? No pescó nada. Estamos listos. Simón fue, echó la red con todos sus compañeros, se deslizó suavemente por el agua, porque sabía cómo hacerlo. Esperó la luna, tiró la red y no había nada. Llega en la mañana. ¿Cómo estaba Simón en la mañana? A ver, pregúntense, ¿cómo estaba Simón en la mañana? Estaba durmiéndose primero que todo. Simón estaba durmiéndose. Estaba triste. ¿Qué más? ¿Qué sentimiento podía tener Simón? Bravo. Cansado. Además de bravo, ¿qué otra palabra podemos decir? Frustrado, enojado, ¿verdad? Y hay otra palabra más fuerte que no la vamos a decir. Usted piensa.
O sea, usted póngase en los zapatos de Simón. Todos somos profesionales, ¿verdad? Usted imagínese que algo salga mal en lo que usted tiene planeado. Todos lo hemos vivido. Pero lo mismo le pasaba a Simón. Lo mismo que usted piensa y lo mismo que yo pienso, lo mismo estaba pensando Simón. Pero no solamente eso. Usted imagínese que usted está planeando algo y de repente viene su mamá, su suegra o su esposa y le dice: ¿viste? Yo te dije. ¿Cómo se siente usted? ¿No le ha pasado? ¿Verdad? Las mamás siempre, la mamá, te lo dije, que no te casaras con esa o con ese. ¿Verdad? Eso pasa. Lo mismo le pasó a Simón. Lo mismo le pasó a Simón. Simón está allí triste, con sueño, cansado, lo que sea. De repente viene una persona y le dice: oye, Simón, rema mar adentro. En latín, esta palabra se dice duc in altum, que es mucho más que remar, es más allá. Jesús le dice a Simón, y es interesante, solo esta frase, con esta frase podemos hacer otro libro. Solo con esta frase, duc in altum, ve más allá, Simón. Y después vamos a explicar por qué le dice ve más allá. Y Simón seguramente habrá pensado lo que yo dije al principio. Yo te escuché a ti predicando. ¿Tú qué sabes de la pesca? O sea, tú que yo te estoy escuchando que estás hablando del reino de Dios, que estás hablando de no sé qué cosa, que a mí eso no me interesa, porque a mí me interesan son los pescados, porque yo vivo de los pescados, no vivo del reino de Dios. Yo te estoy escuchando a ti hablar de eso. ¿Tú qué sabes de eso? Y además, who are you? ¿Quién eres tú? Oh. Póngase usted y pregúntese. ¿Usted le haría caso? Es como la mamá que nos dice: te lo dije. Jesús le está diciendo a Pedro: te lo dije. Pero Jesús dice: bueno, como dice Simón, pero como te he escuchado y lo que tú dices tiene como coherencia. La verdad es que no creo mucho en ti, ¿sabes? O sea, tampoco me interesa lo que tú dices, pero para que no me fastidies más, por no utilizar otra palabra, para que no me fastidie más, yo voy a tirar la red. Y dice la palabra que Simón se encaminó y sucedió el milagro. ¿Ok? El milagro de los peces y el milagro de las redes. Pero hay 3 milagros que yo percibo aquí. 3 milagros. Vamos por los últimos. Los últimos serían la red. Fíjense que el evangelista dice: casi se rompían. ¿Pero se rompieron? No se rompieron. Y dice que las barcas casi se hunden. ¿Y se hundieron? No se hundieron, casi se hunden. O sea que ya hay 2 milagros, ¿verdad? Porque se pudieron romper y se pudo hundir y se murieron todos. No. Pero hay otro milagro que ocurre con la figura de Simón. Simón está cansado como muchos de nosotros. Está frustrado como muchos de nosotros cuando no conseguimos lo que queremos. Y Jesús lo ve y le dice, ¿cómo le dice Jesús? ¿Cómo le dice Jesús a Simón? Duc in altum. Simón, ve más allá de tus necesidades. Simón, ve más allá de cómo te sientes ahorita. Yo sé que estás frustrado. Yo sé que estás necesitado. Yo sé que si no has pescado esta noche,
probablemente tu esposa y tus hijos no van a comer, Simón. Yo sé eso. Pero si tú confías en mí, te darás cuenta que lo que se te ha dado ahorita, lo que no has cosechado en la noche, es para dar mayor gloria a Dios. Y eso es lo que le dice Jesús. Vamos a dar mayor gloria a Dios. Por eso, ve más allá, Simón. Ve más allá de tus necesidades físicas. Ve más allá de tu yo. Ve más allá de tu orgullo, Simón. Mira más allá. Rema más allá. Porque Dios tiene preparado cosas más grandes, que el arca se te va a querer hundir de las gracias que va a dar Dios a ti. Las redes se te van a querer romper de los milagros que va a hacer Dios en tu vida. Pero como estás cansado ya, has perdido la esperanza, Simón. Ahora ven el tercer milagro. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos perdido la esperanza igual que Simón? Bastantes veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido decepcionados de los demás? O de los hijos. ¿Cuántas mamás no se sienten decepcionados de los hijos? Que a veces decimos, ya con este no se puede. Y Jesús dice, rema más adentro. Ve más allá. Mira más allá, porque allá yo te voy a dar, no abundancia, te voy a dar sobreabundancia, te voy a dar más de lo que necesites. Tu barca se va a querer hundir, tu vida va a querer hundirse. Y es allí que viene el tercer milagro, porque es cuando Pedro cae en cuenta, porque Pedro no se había dado cuenta de que él era un hombre incrédulo. Y es allí en el que Pedro se da cuenta, se pone de rodilla, dice la palabra, se pone la rodilla. ¿Y qué hace Pedro? ¿Cómo dice? Apártate de mí, Señor. ¿Por qué tiene que apartarse el Señor de nosotros? Porque soy pecador, dice Pedro. Señor, tú me estás dando demasiado. Señor, tú estás confiando en mí, pero es que nadie confía en mí. Señor, tú me estás amando, pero nadie me ama. Jamás me he sentido amado por nadie. Yo simplemente he trabajado de pescador y he llevado la comida a la casa, porque es lo que la gente necesita, lo que mi familia necesita, y toda la vida he vivido dándole lo que necesitan. Jamás me he dado cuenta qué es lo que realmente necesitan, Señor. Por eso soy un pecador. Dicho de otra manera, es decir, Señor, no te merezco. Yo no te merezco. Y si nosotros revisamos la Biblia, pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando María visita a su prima Isabel, ¿qué es lo que dice Isabel? Cuando está en el vientre, Isabel se sorprende y dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador me visite? Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién de ustedes no se ha preguntado eso? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me ames así? Si nos sentimos amados. Señor, nadie cree en mí, pero tú crees en mí. ¿Quién soy yo para que tú crees en mí? Y es el momento en el que Pedro se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí mejor, porque soy pecador. ¿Quién de los que está aquí no somos pecadores? Todos somos pecadores y muchas veces nos sentimos indignos de venir aquí. Nos sentimos indignos de venir aquí cuando no sabemos que este que está aquí nos hace dignos. Este que recibimos, que adoramos y que veneramos, que adoramos mejor, porque las imágenes las veneramos, que adoramos nos hace dignos. Y a veces nos sentimos tan indignos, tan píos y tan indignos que, Señor, mejor yo ni te recibo, Señor, porque yo no me siento. Si te sientes, porque ese te hace digno, eres digno de recibirle. Eso es lo que pasaba con Pedro, se sentía tan pecador que fíjense que Jesús hace un cambio en su vida y le dice, Simón, yo sé que te sientes mal. Simón, yo sé que estás sufriendo. Yo sé que tienes una vida pasada muy mala.
Pero te digo, levántate, stand up, arriba, levántate. De ahora en adelante ya no serás pescador de esos peces que satisfacen una necesidad que tú necesitas. De ahora en adelante tú serás pescador de hombres. Es decir, te necesito, Pedro. Te necesito para que pesques almas para Dios. Ya no alimentarás tu cuerpo físico con peces, porque igual vas a morir. De ahora en adelante te necesito para que lleves personas a Dios. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo con los peces? ¿Los vendió en el puerto? ¿Qué hizo? ¿Se los llevó todos? ¿Los asó todos? ¿Los frió ahí? Hizo una fonda ahí. ¿Qué hizo Pedro? Cuando uno encuentra o se encuentra con el Señor, todo lo demás lo deja. Es pasajero. Daba igual que las barcas estuviesen llenas, daba igual que las redes se rompían. Lo más importante, yo lo he encontrado. Y eso dice Pedro. Lo más importante, Simón lo encontró. Por eso dejó todo. Y eso se llama tener vocación. Eso es tener vocación. Eso es dejarlo todo por Jesús. Porque lo más importante es Jesús. Sabiendo que tenemos un pasado terrible, sabiendo que tenemos una vida difícil, encontramos lo mejor. Y lo mejor es Jesús. Eso es lo que pasa con Pedro, lo que pasa con Simón. Igualito a nosotros, ¿verdad? Igualito que vamos por allí pescando por la vida y vamos por allí tristes por la vida. Pero ¿qué nos hace falta? Hace falta que realmente Cristo llene mi vida. En el fondo, ¿cuál es el problema de Pedro? De Simón, que Simón tenía poca fe. En el fondo es un problema de fe. Y también a nosotros eso nos suele suceder. En el fondo es que muchas veces tenemos dificultad con la fe. No creemos que al que tenemos aquí y al que vamos a recibir es el mismo que tenemos allá. Y es el mismo que murió en la cruz. Y es el mismo que está en cada uno de los hermanos. Es el mismo. Y a veces cuando detestamos al hermano, detestamos al que está aquí y detestamos al que está allá y al que está allá. Y nos pasa como Pedro: Señor, yo no me siento digno. ¿Por qué no me siento digno? Porque soy un pecador. Y Jesús te dice: déjate de cosas, déjate ya de echarte la culpa, levántate, levántate de donde estás, deja de estar allí arrodillado y decir lo malo que lo estás haciendo. Levántate, porque yo te necesito. ¿Para qué te necesito? Te quiero ya no pescador de peces, te quiero pescador de almas. Necesito que tú seas ejemplo de vida. Necesito que tu familia sea modelo para los demás. Necesito que tu persona, tú seas testimonio cristiano. Necesito que tú seas piedra angular. Necesito que tú seas base cristiana. Y necesito que cuando tú salgas, tú sepas decirle a tus compañeros, a tus amigos, a otra familia: yo me he encontrado con Jesús. Yo vivo como vive Jesús. Eso necesito de ti, Pedro. Por eso cuando comulgamos, decía yo el domingo, dice San Agustín, nos convertimos en otros Cristos. Y decía yo el domingo, por eso muchas veces no pasamos por la cruz. Sucede lo mismo. Simplemente nos quedamos con el hecho de que somos pecadores, que somos lo peor del mundo. Lo mejor es agarrar
un árbol de algodón y ahorcarse por los pies. Es decir, uno a veces ya quiere acabar con todo, porque uno se cree tan indigno y tan mal que uno dice, ya esto no sirve, ya no vale la pena seguir. Y viene Jesús y le dice a Pedro, vale la pena, Pedro, vale la pena, Simón. Déjate de echarle la culpa a los demás. Déjate de echarle la culpa a tu familia. Déjate de echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, que tú eres así. Déjate de echarle la culpa a tu mamá, a tu papá. Déjate de echarle la culpa a los demás. Y toma conciencia de lo que eres. Que eres persona, eres ser humano. Yo necesito ser humano, no pecadores. Recordemos lo que dice Jesús, que dice Dios, que dice San Agustín también. Dios castiga el pecado y saca el pecado del ser humano, no el pecador. Dios ama al pecador, detesta el pecado. Nosotros definimos a las personas por el pecado. Y creemos que porque yo pequé, ya yo soy así. Y Jesús dice, no. Y lo dice con Pedro. Yo te quiero a ti, te necesito a ti para ser pescador de hombres. Necesito almas. Y tú serás instrumento de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser instrumentos de Jesús? ¿Cuántos nos hemos encontrado con Jesús? ¿Cuántos el día de hoy, durante esta Eucaristía, cuando termine esta Eucaristía, vamos a salir de aquí y vamos a decir, Señor, yo quiero ser realmente digno de ti. Señor, yo me siento digno de ti. ¿Cuántos quieren decir, Señor, mi familia, mi persona, en mi trabajo, yo voy a hacer que tú estés presente en mi vida? Yo voy a hacer que aquel hermano, que aquella hermana que no te ha encontrado, yo voy a ser medio para que te encuentre. Y voy a dejarme de ser excusa y de echarle la culpa a los demás del grupo y echarle la culpa a quien sea, echarle la culpa al aburrimiento, echarle la culpa a los demás. No, levántate de donde estás, levántate desde ese momento difícil, de esa circunstancia, levántate, porque Jesús quiere llenar tu barca. Y quizás Jesús quiere hacer muchos milagros en cada uno de los que estamos aquí, pero nuestra barca está vacía de desesperanza. Ya la alegría se perdió del matrimonio. Padre, nos vamos a separar. Se acabó el amor. Ya se acabó todo. Tu barca está vacía. Jesús quiere llenarla, pero Jesús te va a decir, levántate, levanta esa cabeza, levanta esos ánimos. Quizás hay amor ahí y hay que recuperarlo. ¿Quieres que yo llene tu barca? Ahora la respuesta no es mía, la respuesta es suya. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie.